Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Vamos a realizar un estudio estadístico completo de los datos de 20 alumnos con sus notas de una de las pruebas que hemos hecho. Aquí lo que tengo que hacer es primero organizar todos estos datos en una tabla y después calcular los parámetros tanto de centralización como de dispersión. Para ello tengo que tener en cuenta lo primero el recorrido de los datos que nos han dado. En este caso, el dato más alto aparece por aquí, un 10, una muy buena nota, ¿verdad? Y el dato más bajo es un 3. Fijaos que la muestra va desde el 3 hasta el 10. Como es un recorrido pequeño y además los valores son exactos, es decir, no tengo 3,7, 3,8, que entonces sí que tendríamos que hacer intervalos. Cuando tengo valores discretos, se llama la variable, ¿verdad? Puedo organizar por filas y fijaos que empezaría la fila con el 3, seguiría con el 4, 5, 6 hasta el 10. Es un número adecuado de filas. Si el recorrido, en lugar de ser 8 filas en este caso, fuese mayor de 10, lo interesante sería agrupar datos para que la tabla fuese un poco más pequeña, si no se nos hace excesivamente grande. Voy a organizar pues primero el valor de la variable que aparece aquí. En este caso, la primera que pondríamos es el 3. Esta columna es el valor de la variable, le llamamos x sub i. El siguiente valor ordenadamente, la estadística trata de ordenar y después sacar conclusiones, pues eso hacemos, ordenar. El siguiente sería 5, a continuación el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Yo ya lo tenía aquí preparado, las 8 filas, pero vosotros simplemente tenéis que ver cuántas necesitáis y después ya dibujarlas. La siguiente columna que nos aparece es la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que aparece cada una de los datos. En este caso, el valor más pequeño, el 3, os recomiendo que lo hagáis todo esto con lápiz, sería una vez aparece, aquí aparece por segunda vez, luego tenemos dos datos con valor 3. Escribimos en otro color, que siempre queda más lucido. Aquí tenemos dos veces el 3. Sigo con el lápiz, por si hay que borrar luego y repetir el conteo, que casi lo más complicado es contar y no equivocarse. Siguiente dato sería el 4. Tenemos un 4 y aquí aparece otro 4. Total, dos 4 también. Pues ponemos aquí en la frecuencia, número de veces que aparece el 4, 2. El 5, pues contamos que aquí hay un 5, dos 5, tres 5. Seguimos contando. El 6 tengo un 6, 2 y 3 6. Tened en cuenta que el total de todas estas frecuencias debería ser el total de alumnos, que es 20. Seguimos. El 7 aparece una vez, 2, 3, 4 veces. Tengo 4 personas que han sacado un 7, un notable. El siguiente valor es el 8, que aparece una vez, 2, 3... y ya no aparece más, luego tengo 3 8 en mi prueba. El siguiente es el 9, 1 y 2 9, lo coloco también en la tabla de frecuencias, y por último me quedaba un 10. Pues aquí en total debería darnos 4 y 3, 7, 10, 14, 17, 18, 19 y 20. Efectivamente, si no hemos contado alguno de estos mal, la suma da el total que tenía que dar, 20 alumnos. La siguiente columna se llama frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada consiste en escribir el número de datos que ya llevamos contados. Aquí llevamos 2 contados de momento. La primera es muy sencilla y la siguiente llevamos 2 más 2, 4 datos ya contados. Lo más sencillo es ir sumando a la frecuencia acumulada anterior el siguiente dato. En lugar de hacer 2 más 3, podemos hacer ya 4 más 3, 7. A continuación, 7 más 3, 10 datos. Seguimos, 10 más 4, 14 datos. 14 más 3, 17. 17 más 2, 19. Y 19 y 1, 20. Efectivamente, como tenía que dar. El número de alumnos de los que he estudiado sus notas en una prueba. La siguiente columna consiste en multiplicar la frecuencia, que es la segunda columna que tengo aquí, por el valor de la variable. En este caso sería 3 por 2, 6. A continuación, 4 por 2, 8. Seguimos, 5 por 3, 15. 6 por 3, 18. 7 por 4, 28. 8 por 3, 24. 9 por 2, 18. Y 10 por 1, 10.
¿Para qué nos va a servir todo esto? Para calcular la media de mi muestra. En lugar de sumar todos los datos y dividir para 20, que sería lo que podríamos hacer también, esta columna ya me ha dado la suma de los dos treses que tenía. En lugar de sumar 3 más 3 dos veces, ya tengo aquí que eso suma 6. En lugar de sumar 2 cuatros, que sería 4 más 4, ya lo tengo aquí. Luego, esta columna sumada, lo que me da es la suma de todos los datos. Lo vamos a hacer con calculadora. Y me sale un total de 127. Bueno, pues con este dato, con el 127, que es la suma total, y los 20 alumnos que tenía, podría calcular ya un parámetro de centralización. Parámetro de centralización, importante, la media aritmética. La media se escribe con una barra así grande y se calcula haciendo el sumatorio, se escribe así en matemáticas, de la frecuencia por la variable. Aquí no añado el I1 hasta n, que sería toda la suma, es decir, toda esta columna que la tengo sumada aquí, dividido para el número de datos. Eso hace un total de 127, que lo hemos hecho ya con la calculadora, dividido para 20. Y esto es igual a 6,35. Bueno, pues la media de mi clase hace un total de 6,35, un poquito más de bien. Ese es el primer parámetro que podemos calcular. La centralización, ¿dónde están centrados mis alumnos? En el 6,35. La siguiente columna dice frecuencia por la variable al cuadrado. Cuidado, que no hay que hacer este elevado al cuadrado, porque el cuadrado solo afecta a x sub i. Por lo tanto, tendríamos que hacer x sub i al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, y multiplicarlo por 2, 18. Y otra manera de hacerlo sería, como ya tengo f sub i por x sub i, si lo multiplicáis por x sub i de nuevo, también obtenéis esta columna. Repito que hay dos opciones. Podéis multiplicar esta al cuadrado por la frecuencia, 3 al cuadrado, 9 por 2, 18, o directamente estas dos columnas, 6 por 3, 18. Y así también obtenemos la columna que nos va a servir para calcular la varianza, lo que varía en mis notas. Vamos a escribir 3 por 6, 18. También vamos a necesitar la suma total. 4 por 8, 32. 5 por 15, 75. 6 por 18, 108. 7 por 28, 196. 8 por 24, 192. 9 por 18, 162. Y 10 por 10, 100. Vosotros paráis el vídeo, hacéis la columna y después comprobáis. Por último, la suma total de todo esto da 883. 883. Pues vamos con un parámetro que se llama de dispersión. Dispersión es cómo están de alejadas de la media mis notas de esta prueba. Bueno, pues un parámetro importante se llama varianza y es lo mismo que si calculábamos la desviación típica al cuadrado. Y se calcula con esta columna. Tengo que hacer el sumatorio de f sub i por x sub i al cuadrado, todo ello dividido para n, el número de datos, pero le tengo que restar la media al cuadrado. Este cálculo pues sería hacer 883. Para eso está esta columna ya sumada. Dividido para el número de datos que tenemos es 20. Y le tendríamos que restar la media que la acabamos de calcular, pero al cuadrado. Así sabremos lo que se desvían, lo que se dispersan, las notas de los alumnos de esta media. Muy importante saber si hay mucha varianza, es que las notas han ido muy arriba o muy abajo con respecto de la media. Hacemos el cálculo con la calculadora y a mí me ha quedado 3,8275. Bueno, pues esto es lo que varían las notas arriba o abajo con respecto de la media. Si queremos calcular sigma, que se llama desviación típica, la desviación típica es hacer la raíz cuadrada de 3,8275. Enchufo la calculadora y hago la raíz cuadrada de 3,8275 y me da 1,9564.
Repito, hay que hacer la raíz cuadrada de 3,8275 y me ha quedado 1,9564 redondeando a las 4 cifras decimales. Y seguimos. Ahora necesitamos calcular la frecuencia por el valor absoluto de x sub i menos la media. Luego, para calcular esta primera celda necesitaríamos hacer la siguiente operación. Tendríamos que hacer frecuencia de mi fila, que es 2. Luego multiplicaríamos por el valor de la variable, que es 3, y le restaríamos 6,35, que es la media. Y cuidado que aquí hay que hacer el valor absoluto. Luego el resultado, si sale negativo, le cambio de signo. Vamos a hacer este cálculo. 3 menos 6,35. Esto sale en número decimal menos 3,35. Lo multiplico por 2 y me da 6,7, negativo. Pero como era valor absoluto, lo que tengo que hacer es cambiarle de signo y escribir 6,7. Con la segunda columna, pues tendríamos que hacer el valor de la frecuencia, que es 2. Lo mismo, frecuencia, aquí la tengo 2, multiplicado por el valor de mi variable, que es 4, y restarle 6,35. Todo ello en valor absoluto, ¿de acuerdo? Vamos a parar el vídeo, vosotros vais haciendo los cálculos y luego yo os pongo los resultados. Bueno, reanudo con los valores que me han quedado de hacer esta columna, que me va a servir para la desviación media, otro parámetro de dispersión. Fijaos que aquí me ha salido 6,7, aquí me he colado, pero bueno, lo he añadido ahí el 2 por 2,35, luego el resultado es 4,70 y el resto, pues espero que los tengáis bien. Como siempre, aquí necesito el sumatorio, es decir, toda esta columna sumada, que me sale 33. Y calcularemos así la desviación media de nuestros datos. La desviación media se calcula con el sumatorio de nuevo de esta columna. Repito que aquí me faltaría desde 1 hasta n, pero entendéis que es la suma de toda la columna. Estos son f sub i, x sub i, esto es un producto, dividido para el número de datos. Luego tendré que hacer 33, que me ha salido la columna, dividido para el número de datos, que es 20. Tomáis la calculadora y me queda 1,65. Eso sería la desviación media. Y el último parámetro que vamos a calcular se llama el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación de todos estos datos se calcula con sigma, la desviación típica, dividido entre la media. Y como ya tenemos todo calculado, sería sustituir aquí sigma, que tengo 1,9564, dividido para la media que tengo ahí, 6,35. Hacéis el cálculo con la calculadora. Lo voy a poner por aquí a ver si se ve. 1,9564 dividido para 6,35. Lo da en fracción, pero tecleamos y queda 0,3081. Añadimos ahí porque la siguiente cifra es un 9. Y esto nos daría un coeficiente de variación, si queremos el porcentaje multiplico por 100, de un 30,81%. ¿Qué significa esto? Pues que el coeficiente de variación es muy alto, se van mucho las notas de los alumnos con respecto a la media que hemos obtenido. Y con esto hemos completado los parámetros de centralización, la media, y de dispersión. Hemos calculado varianza, desviación típica, desviación media y el coeficiente de variación. ¡Un saludo!